Hola a todos y todas. Me encuentro en una plantación de Pinus gregi. Sin embargo, en esta ocasión no hablaré de agroforestería ni de silvicultura. Bueno, cada cierto tiempo el equilibrio social se rompe a favor de la mediocridad, donde los ideales se debilitan y la dignidad se ausenta. El mediocre ignora el justo medio de las cosas y muchas veces decide permanecer en una zona de confort. El mediocre rechaza el diálogo y no se atreve a confrontar a los que piensan distinto. Sin embargo, siempre hay mediocres. Lo que varía en ellos es su prestigio y su influencia en los demás. Los podemos nombrar, si ustedes gustan, influencers. Estas son palabras del escritor argentino José Ingenieros en su libro El hombre mediocre. Bueno, los saludo muy afectuosamente y sin ser un experto en el tema, me permitirá hablarles respecto del lenguaje inclusivo, especialmente a todos mis alumnos y alumnas que se están formando como ingenieros agroforestales en la UAP. Bueno, lo expresado por el escritor argentino representa una radiografía de lo que pasa en México, en nuestro país. Es muy triste ver la decadencia del lenguaje en el cual hemos caído. En ningún área del conocimiento será bienvenido un lenguaje español absurda e inútilmente desfigurado por las X o por las arrobas para definir el lenguaje humano inclusivo, ya que afecta nuestra percepción de la realidad. Siempre se tendrá una carga sexuada, aunque se remita a simples objetos, por ejemplo, el árbol, la planta, la tierra, el sustrato. Lo correcto es usar la vocal que demarca el género, pues la arroba no pertenece al abecedario y la X plantea un problema fonético, ya que nadie sabe muy bien cómo pronunciarla. En alguna ocasión me preguntaron qué tiene que se escriba con la X o con la E. Por ejemplo, todex o todes, ¿qué tiene de malo? Bueno, nuestra lengua española, la lengua inglesa, la romana y todas tienen un origen más antiguo que el latín llamado indoeuropeo. ¿Sí? Pueden leer a Ferdinand de Saussure o Roland Barthes. Este idioma es el primero del que se tiene registro en la historia. Es el origen de las lenguas romances y de las lenguas sajonas también. Ahora bien, en indoeuropeo las palabras en nomativo y en genitivo terminaban en n, o y om. ¿Esto qué significa? Que las palabras no denotaban ningún género, eran palabras neutrales. Por ejemplo, para referirse a una niña tenían que decir niño mujer o hijo mujer. Para referirse a un niño tenían que decir niño hombre o hijo hombre, porque la palabra niño por sí sola no denotaba ningún género. La palabra niño significaba ser humano en edad infante, de modo que acompañado de la palabra niño tenía que especificarse si se trataba de un hombre o de una mujer. Pero todo eso cambió con el tiempo, porque con el latín temprano, el nomativo y el genitivo se le agregaron sufijos como na y a para incorporar al femenino. Estos sufijos fueron creados para designar al sexo femenino, pero curiosamente no se creó ningún sufijo para designar al sexo masculino. Lo que se hizo fue adoptar n, o y om, tanto para masculino como para el neutro. Por ello, cuando entro a un salón de clases donde hay mujeres y hombres, digo buenos días a todos. Todos es una palabra neutra. De modo que, si analizamos un poco las cosas, las mujeres sí tienen su propio sufijo y los hombres no tenemos nuestro propio sufijo. Y según la lógica de los que inculcan la ideología de género, deberían ser los hombres los que tendrían que estar
peleando porque se use un sufijo a su favor. Por lo que si queremos ser de verdad inclusivos, se puede aprender otros lenguajes como el lenguaje de señas o el lenguaje braille. Lo cierto es que no habrá una revolución inclusiva cambiando una vocal y diciendo, por ejemplo, ella, todes, amigues, ¿sí? Así también no debemos perder el horizonte por falta de educación. Evitemos la promiscuidad lingüística escandalosa como el uso de todes, nosotres, alumnes u otros arcaísmos como la calor, traiban o aiga. Algunas alternativas que se están ensayando es, por ejemplo, el uso de la diagonal para expresar los, diagonal as, alumnos, diagonal alumnas o as. O pronunciarlo completo, los alumnos y las alumnas. O bien decir el alumnado. Pero como lo refiere la psicóloga estadounidense Susan Golding, esta solución tiene algunos problemas. Primero, la lectura se tropieza con esas diagonales que saltan a los ojos como alfileres. En segundo lugar, supone una multiplicidad de géneros. En tercer lugar, no se hace una economía lingüística. Bueno, siendo aproximadamente unas 240 palabras las que en promedio usan los jóvenes hoy en día para comunicarse, es posible tener un lenguaje incluyente en lugar de comodines que llegan a usar aquellas personas que no tienen un lenguaje más amplio. En este sentido, la mediocridad perdura cuando no se aprende a escuchar lo que ignoramos. Sobre todo cuando creemos que somos dueños de la verdad y peor aún, dueños de la voluntad ajena. Por ello, cuando exista duda en la forma de hablar o de escribir correctamente, no duden en consultar la gramática normativa de la Real Academia Española y de la Academia Mexicana de la Lengua, así como también les recomiendo el glosario básico de lingüística indoeuropea. Lo anteriormente expresado no tiene nada que ver con la homofobia o con el racismo. Espero no incomodar a nadie, pues mi intención es solo que tengan una formación integral. Es todo y muchas gracias.